a iniciar con la desmenuzada de la mañanera. Como ya es una tradición aquí en Sin Censura, los temas más importantes, las declaraciones más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo no sé si estés de acuerdo, mi querido Toño, saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave, pero el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga poniendo énfasis en agradecer, no reconocer, agradecer a los migrantes, a los mexicanos en el extranjero, que siguen siendo el motor de la economía de México con sus remesas, sobre todo a los mexicanos en Estados Unidos, a mí me genera mucha emoción, me genera esperanzas de que este gobierno sí va a atender la defensa, atención y reconocimiento de los mexicanos desde el extranjero. Dice el presidente que aumentaron las remesas como nunca antes, 7% el mes pasado. Y esas tienen que ser muy buenas noticias, que de las que no van a hablar los adversarios opositores de Andrés Manuel López Obrador, que son muchos y que le siguen apostando a que le vaya mal al presidente, aunque en eso se pueda ir entre las patas nuestro país, nuestra patria. Mi querido Toño, te saludo. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Saludo al público consentidor aquí en Estados Unidos, allá en México y en todo el mundo. Esa es la realidad que vivimos hoy en día. Tenemos un Pemex que más bien está dando pérdidas a los mexicanos. De hecho, si no me equivoco, una de las principales organizaciones económicas del mundo da a conocer que pues esto podría poner en jaque a la economía mexicana. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Dice que la crisis en Pemex está poniendo en riesgo la estabilidad económica de todo México, imagínese usted. Y pues teniéndolo como panorama, como comparación, es un Pemex del que siempre se habló como la gallina de los huevos de oro, como el gran resurgimiento de la economía mexicana, y que pues exprimieron precisamente los priistas. Hoy en día lo que mantiene al Estado mexicano, sin duda alguna, son las remesas que se envían desde aquí, desde Estados Unidos hacia México. Miles de millones de dólares en remesas y cada vez más. Cada vez más, Vicente y público consentidor, esa es la realidad. A mí también me parece extremadamente correcto que el presidente lo reconozca, que el presidente lo agradezca, pero sí voy a pedir yo que no se quede solamente en eso, en los agradecimientos. Sigue haciendo falta aquí en Estados Unidos la participación de los mexicanos, la participación del paisano mexicano desde Estados Unidos o desde otras partes del mundo hacia México. Tuvimos esos foros consultivos, qué bueno. ¿Para cuándo nuestras consultas populares? ¿Para cuándo la representación absoluta en los consulados, en la embajada? ¿Para cuándo? ¿No? Esa es la pregunta, simple y llanamente. Bueno, pues, ¿qué te parece si vemos y escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de las remesas de los migrantes en el tema de la situación económica de México? Porque asegura que todos los días están queriendo contar una noticia negativa, una noticia que golpea al gobierno, cuando él asegura le está yendo requete bien. Pero estamos seguros de que vamos muy bien. Ayer, por ejemplo, sale la nota, nada más que ahí perdida, en la página 29 de la sección F, de que aumentó el monto de las remesas. Gracias, mexicanos que por necesidad se fueron a trabajar y a vivir en el extranjero, que nos están ayudando tanto. Gracias a nuestros paisanos migrantes. Aumentó 7% en el trimestre el monto de remesas. Bastante. Entonces, tenemos buena recaudación. ¿Y por qué tenemos buena recaudación? Porque nos están ayudando los contribuyentes y porque ya no hay condonación. ¿Están oyendo, jetes? De impuestos. Ahora todos tenemos que contribuir, ayudar. Hasta los Salinas Pliego, los Azcárraga.
está tomado el gobierno Los por Slim, una minoría. los Larrea, los Hank. Ya todos tienen que contribuir, No se hagan pendejos. porque así es como se tiene presupuesto para impulsar el desarrollo, precisamente para que haya crecimiento. Entonces estamos bien, pero el último dato creo que fue del Fondo Monetario Internacional ayer, de 1.5. Sí. Y doble discurso, porque por un lado dicen 1.5 y Gurría dice que sí es posible que se pueda crecer al 4%, y cada quien toma la información como quiere. Ayer, si ustedes ven la prensa, unos destacan, el Financiero destacó, se puede crecer al 6%, Gurría. Otro periódico que no voy a mencionar dice baja más la proyección de crecimiento a 1.5. Pues es así, pero es normal. Pues precisamente, mi querido Toño, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos que abordarlas desde el reconocimiento de hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bendita libertad de expresión. Se refiere al periódico Reforma, que publica una cosa, se refiere a El Financiero, que publica otra. Nosotros, desde nuestra perspectiva aquí en Sin Censura, podemos decir que es una muy buena noticia, Toño. Muy buena noticia que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconozca, agradezca, le dé vuelo al tema de las remesas de los migrantes, sobre todo en Estados Unidos, pero desde el extranjero. Los migrantes mexicanos, los mexicanos que se la parten en otras partes del mundo y que sostienen a la economía con sus remesas. Subió un 7%. ¿Y por qué digo que es una muy buena noticia? Porque habla, Toño, de la cada vez mayor confianza de los mexicanos en este nuevo gobierno. Y no por el nuevo gobierno, sino por lo que se está implementando. Una lucha contra la corrupción, una lucha contra los privilegios. Obviamente todo eso genera más confianza. Y si tu familiar en México te dice las cosas van mejorando, o mi hijo por lo menos se ve que hay esperanzas de que mejore o que se venga el cambio, que funcione la cuarta transformación, como le quieran llamar, pues obviamente los que estamos fuera de México le vamos a apostar a México. Por eso sigo insistiendo, Toño, ojalá que el presidente nos cumpla pronto a lo que le ha estado planteando Rafa Herrera una y otra vez por pedido de muchas de las personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura, que resuelvan que el mexicano desde el extranjero pueda comprar su casita a través de Infonavit. Yo no sé qué tan complicado vaya a ser eso, porque Infonavit se basa en los números del Seguro Social y de las aportaciones y de los salarios. Pero el mexicano desde Estados Unidos quiere invertir, quiere aportar. Bien lo decía hace unos días en Twitter Marcelo Ebrard. El mayor o el más importante socio comercial que tiene México en el mundo son sus migrantes. ¿No? Así es. Y ¿sabes qué? Es exactamente a lo que iba. Imagínese usted tener, pues obviamente, esta gran capacidad adquisitiva que están proporcionando los mexicanos en el exterior, ¿no? Imagínese todas esas familias beneficiadas en cualquier parte de México. Imagínese usted ese dinero que les llega y que comienza a estar en circulación en México. Por supuesto que mantiene la economía en estos momentos. Ahora imagine que además de dinero se está invirtiendo en proyectos inmobiliarios. Imagine usted, no estamos hablando de los malls estos que crean las clases fifís o desarrollos inmobiliarios en las lomas. No. Estamos hablando de casas de personas reales, de personas de abajo, de personas de a pie. Imagínese usted que ese dinero comienza a invertirse en eso, en la construcción de una casa. Imagínese la fuerza económica que comenzarían a tener todos los mexicanos. Definitivamente creo que es esa
esa idea, esa aspiración que tienen muchísimos mexicanos acá en Estados Unidos, un día regresar a la tierra que los vio nacer y regresar para poner una casita. Eso es una realidad. Ahora, Vicente, creo que sí menciona esta parte de qué periódico dijo esto, qué periódico dijo el otro, resaltando lo de las remesas, diciendo, bueno, están solamente considerando las remesas, pero hay otras formas en las que estamos avanzando, ¿no? Y López Obrador da a conocer, pues, sus indicadores económicos, ¿no? Cómo se está enfrentando en estos momentos el gobierno de México, pues evidentemente a ciertos rezagos desde el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, y da estas cifras, da estos indicadores, situación que me parece muy, muy interesante. Y Toño, hay que también señalar que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si se vio impaciente por la pregunta de una colega que le dice, sí, son las noticias de todos los días. Que lo dejen gobernar, hombre. Los indicadores van a contar en un año. Están dándolo por muerto, dándolo por fracasado antes de que sucedan las cosas. Y recordó que hasta tiene una apuesta de que va a crecer México, de que le sigue apostando al 4% en su sexenio. Sí. Pero bueno, ojo, ni todo es miel sobre hojuelas, como lo pinta en ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ni todo es catastrófico, como lo mencionan muchos de estos opinantes en programas de radio y televisión, columnistas. El salario mínimo continúa estando en los suelos, por mucho que lo estén subiendo. No lo están subiendo mucho, está en los aproximados a los 100 pesos por 8 horas, imagínese usted, cuando, por ejemplo, aquí en Chicago, en julio tendremos un salario mínimo de $13 la hora, imagínese usted, ¿no? No estamos diciendo que la economía de México está, vamos, en un apogeo impresionante, pero pues ahí va, vamos a darle el beneficio de la duda en estos primeros 6 meses, en este primer año, vamos a ver qué pasa. No se cayó, fíjate lo que voy a decir, ojalá que no me vayan a caer a palos, pero no se cayó México, no se despedazó México, ni cuando tuvo números negativos en su primer año, Cedillo, con menos 7%. Nos logramos recuperar como para que nos pinten un panorama tan catastrófico de que nos va a cargar el payaso con el, dicen unos, comunista, socialista, autoritario, dictador. Todos los adjetivos que le han puesto a López Obrador. O sea, vamos a quedar claros. México no está en esos niveles de crisis. Así es. Así que no se manchen también, ¿no? Ahora, cualquier economista, Vicente, y público consentidor, cualquier especialista financiero, estará de acuerdo conmigo en esto. La especulación afecta terriblemente a los mercados. La especulación como la que ocupa a veces Reforma de pésimos índices económicos y etcétera, pues evidentemente pone los pelos de punta a los inversionistas y esto afecta definitivamente al cambio, la balanza de pagos, las importaciones, exportaciones, con eso me refiero a la balanza de pagos. Esto afecta terriblemente, ¿no? Especular en ciertos países incluso es delito. En México ciertas especulaciones son delito, ¿no? Entonces, pues vamos a pedir por favor a los medios de comunicación que pongan atención a esto, que publiquen con ética. Es más, Toño, ya ves que a mí me gusta, ahora le he agarrado el saborcito a las encuestas. ¿Por qué no le ponemos una encuesta en Twitter a nuestra gente? Me parece fantástico. Por cierto, ¿ya dimos a conocer la última encuesta? No. Ah, bueno. Pues ahí les va. La última encuesta iba así. ¿Quién tiene más credibilidad? ¿Enrique Krause o Alfredo Jalife? ¿Joaquín López Dóriga o Alfredo Jalife? Y pusimos las 3 opciones: Krause, López Dóriga y Jalife. Se lograron recaudar 10,868 votos, casi 11,000 votos. El 85% dice que tiene más credibilidad Alfredo Jalife. El 4% López Dóriga, el flamante mencionado honorífico en los premios de periodismo del Rey de España, reconocido a nivel mundial. Y Enrique Krause solamente el 11%. Pues en estos momentos, si me permiten, voy a ponerles una encuesta. Pues digo, con toda la honestidad, ¿estabas mejor en el sexenio
o estás mejor hoy. ¿Te parece, Toño? Sí. ¿Estás mejor hoy con López Obrador como presidente que como estabas Con Enrique Peña Nieto? en el sexenio de EPN? Y que la gente opine. Son obviamente encuestas informales que realizamos. Le voy a poner sí, estoy mejor. No, estoy peor. O le ponemos igual. Estoy igual. Y lo soltamos. Y esperemos que ustedes participen en esta encuesta que estamos soltando en estos momentos en @Vicente Serrano. Y yo te retuiteo con muchísimo gusto en estos momentos, querido Vicente Serrano. Muy bien. Vámonos a